Bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Estamos iniciando ya el segundo trimestre de este año 2020 en medio de una pandemia, ¿verdad? Estamos todos confinados en casa con esto del coronavirus y qué bueno que podemos nosotros estudiar la lección y comenzar este nuevo trimestre con esta lección tan extraordinaria titulada ¿Cómo interpretar las Escrituras? Es una lección muy bonita, muy interesante, que yo creo que vamos a disfrutar mucho en este trimestre. La lección de esta semana se titula La singularidad de la Biblia. El versículo de memoria lo tenemos en Salmos capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, esta semana vamos a estar estudiando ciertas características, ciertas cualidades de la Biblia. Vamos a estar mirando cosas muy interesantes. La Biblia es un libro compuesto por 66 libros que fueron escritos en un espacio histórico de más de 1500 años en 3 continentes, que eran los 3 continentes conocidos de la época, por más de 40 autores. Es interesante porque la Biblia es uno de los libros antiguos o el libro antiguo que más manuscritos tiene de él. La Biblia se encuentra en más de 24.600 manuscritos. Para que podamos entender un poco mejor, mira, de los manuscritos originales de Platón hay 7, de Heródoto 8, de la Ilíada de Homero hay pocos. De lo que estamos diciendo es, de la Ilíada de Homero hay poco más de 263 copias. Lo que te estoy diciendo es, si de la Biblia, que es un libro tan antiguo, hay 24.600 y de estos libros antiguos famosos como los de Platón, Heródoto, la Ilíada de Homero, hay, pero poquitos, y nadie pone en duda su autoría, nadie pone en duda que sí, que fue escrito por esos autores, nadie pone en duda eso. Imagínate, la Biblia tiene 24.600 manuscritos. Por lo tanto, la Biblia es un libro milagroso, es un libro muy interesante. Ahora, mira lo que pasa con la Biblia. La Biblia ha ocurrido como una especie de eclipse. La Biblia ha sido eclipsada a través del tiempo. La Biblia ha pasado como que se le ha escondido su luz, lo que ha ocurrido. En la Edad Media hubo un periodo de persecución atroz desde el año 538, cuando el papado comienza a tener el poderío político religioso, hasta el año 1798. Ese periodo conocido por la historia como la Edad Media es un periodo terrible de grandes persecuciones, en donde la gente era perseguida por su fe, la gente era cuestionada por su fe, llevados hasta la muerte, muchos puestos en hogueras, otros fueron puestos en circos con animales, otros fueron de diferente manera castigados. La Biblia se quemaba a montones, la Biblia no se permitía leerla en ningún otro idioma, la Biblia únicamente se podía leer en latín porque era el idioma de la iglesia popular. Sin embargo, es interesante porque la Biblia hoy día es un libro traducido a más de 3.350 idiomas. Y es interesante, las persecuciones no es cosa únicamente del pasado. Para el año 2008, dice los historiadores, los que llevan los datos estadísticos, que fueron perseguidos cerca de 215 millones de personas en todo el mundo, fueron perseguidas por su fe. Mira qué interesante. La Biblia ha pasado como a tener en este mundo de hoy día, en medio de la modernidad, de la posmodernidad, ha pasado de perder relevancia, ha pasado a tener una especie de eclipse. Mira, el autor de la lección nos hace un comentario muy interesante. La universidad tan prestigiosa de Harvard, cuando inició por allá cerca de sus inicios en el año 1646, dice que ellos practicaban la lectura de las Escrituras 2 veces al día con sus estudiantes. Pero mira qué interesante ya
pocos años después, relativamente 50 años después, para el 1701, entonces ya se prohíbe y se deja de estudiar la Biblia porque comienza a no asociarse el estudio de la ciencia con lo que es la Biblia, cuando realmente el que da la ciencia, el que da la sabiduría es Dios Todopoderoso. La Biblia pasó a ser eclipsada. La Biblia ha pasado a través del tiempo a ser un libro eclipsado. Es como si de repente la Biblia se ha tomado en la posmodernidad y se ha metido porque ha perdido relevancia. Cuando el Barna Research Institute da unos datos interesantes. Por ejemplo, se hizo una investigación y queda demostrado que el 49% de los adultos, de los ancianos, y solo el 24% de los millennials, las personas que nacieron del año 80 para acá, 85, 80 para acá, leen la Biblia una vez a la semana. O sea, lo que te está diciendo que los que son adultos hoy día, los que pasan de los 50, 60 años de edad, el 49% lee la Biblia una vez por semana. Pero imagínate que entre esa generación y la generación millennial ha descendido un 50% hasta solo el 24% que una vez por semana lee la Biblia. Imagínate, si eso ha descendido a la mitad desde los adultos hasta el millennial, ¿cuánto más podríamos hablar de la generación Z, que son los muchachos que han nacido del 2000, año 95, año 2000 para acá? Ya, o sea, ¿cuál sería la estadística? Lo que ha quedado demostrado es que tanto como el millennial es muy bajo el porciento que ve la religión, que ve la fe como algo relevante. Y para la generación Z, que es esta generación que nace del 95, 90 hacia acá, la religión, la fe es algo que no tiene sentido, es algo que ha perdido relevancia. Lo que me está diciendo a mí, cuando yo comparo estas estadísticas, estos datos estadísticos, con el tiempo promedio que dura una persona en la pantalla de su teléfono o en la pantalla de su computadora, haciendo red social, viendo algún tipo de televisión, viendo algún tipo de programa, viendo alguna cosa, el tiempo que una persona dura en las pantallas está en un promedio de 11 horas medido en el año 2018, de 11 horas. Imagínate tú, cuando usted puede comparar la lectura de la Biblia una vez por semana, el uso de la pantalla, de medios electrónicos en cosas que no es lectura de la Biblia, estamos hablando de 11 horas. Claro, hoy día podemos entender con claridad que hablar de la palabra de Dios no estamos hablando únicamente del libro físico. Yo me encuentro con hermanos adultos que de repente me dicen, pastor, pero ¿cómo es posible que de repente le dicen a la gente, ahora vamos a encender la palabra de Dios, cuando realmente la Biblia es ese libro santo y nos lo imaginamos acá? Sí, la Biblia es un libro santo, pero hablar de Biblia no estamos hablando únicamente del libro físico, sino que cuando hablamos de Biblia también estamos hablando un dispositivo que hay un app y se puede leer la Biblia en él. Pero es interesante, las personas, ya sea en app o ya sea en físico, dedican un promedio de pocos minutos a leerla una vez a la semana. La Biblia ha quedado eclipsada. La Biblia ha pasado de ser algo relevante a ser algo irrelevante. De alguna forma hemos dejado que la Biblia pase a un segundo plano, que la Biblia no carezca, que la Biblia carezca de importancia. Y es interesante cuando vemos algunos detalles que nos demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Y es lo que esta semana se estudia en la lección, mostrando que la Biblia es la palabra de Dios. Mira qué interesante. La Biblia es palabra viva de Dios. La Biblia es palabra viva de Dios. Palabra viva de Dios que trae motivo al ser humano, razón de ser al ser humano. En Deuteronomio capítulo 31, cuando están próximos a cruzar el Jordán, Moisés, antes de dejar al pueblo en manos del liderato de Josué, le dice al pueblo, no se olviden de la ley, no se olviden de cumplir la ley, no se olviden de leer la ley, no se olviden de enseñar la ley, porque en la ley hay vida. O sea, estamos hablando del estilo de vida de Dios para el ser humano.
Mira qué bonito, porque cuando miramos en los 5 primeros libros de la Biblia, hay un resalte extraordinario de la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Pero cuando miramos en Apocalipsis 14, verso 12, lo coloca como una característica del pueblo de Dios. Lo coloca como una característica de aquellos que siguen al Señor y que obedecen a Dios. Lo coloca como una característica al decir los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, los mandamientos de Dios, las Sagradas Escrituras, las ordenanzas de Dios se convierten en una señal de aquellos que son el resto de Dios, aquel resto que sirven al Señor, aquel resto que están sujetos a la voluntad de Dios. La Biblia marca esa diferencia. Lo marcó con Israel y lo continúa marcando en el pueblo del fin de la historia. La Biblia, la santa palabra de Dios. La Biblia es escrita por santos hombres de Dios, dice la Escritura. La Biblia tiene escrita por hombres de diferentes orígenes, de diversas culturas, escrito por hombres de diversas posiciones, escrito por gente que estuvo en la corte, por gente que estuvo en el exilio, escrito por gente que iba viajando, escritores que escriben inspirado por el Espíritu Santo en primera persona. La Biblia encontramos nosotros un sinnúmero extraordinario de autores escribiendo en diferentes épocas, y el milagro maravilloso de la concepción de la Escritura es que estos autores, a pesar del tiempo de distancia entre uno y otro, a pesar de la distancia geográfica, a pesar de la distancia cultural de uno y el otro, a pesar de las diferentes acciones que hacían uno y el otro, hay una unidad literaria en la palabra de Dios. Hay una unidad literaria en la Biblia. Hay una unidad literaria en la Biblia que centraliza la salvación del ser humano. Mira, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Lo que nos está diciendo el texto es que la Biblia, aunque tiene más de 40 autores, el que le inspiró fue el mismo, el Espíritu Santo. Y si el que le inspiró fue el mismo, quiere decir que tiene un mismo origen. Lo que está diciendo entonces la misma Biblia sobre sí es que quien inspiró la Escritura inspira el mismo mensaje, sin importar que fue escrito 500 años después un autor y otro autor, sin importar que fue escrito en un continente y el otro autor en el otro continente. Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por un mismo, que fue el Espíritu Santo. Romanos capítulo 15 verso 4 dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas a fin de que por la palabra, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. O sea, la palabra del Señor, de acuerdo al apóstol Pablo, es escrita para que podamos encontrar esperanza. Es escrita para que podamos encontrar la salvación. Es escrita para que el ser humano encuentre consuelo. La utilidad de la Escritura no es castigar. La utilidad de la Escritura no es darle a la persona como un peso y el no y el no. La utilidad de la Escritura, de acuerdo a Romanos, es levantar la salvación, llevar esperanza. Y mira una cosa. Mensaje selecto, tomo 1, página 29, hay una cita muy interesante que yo quiero leer para ti, que la tiene la lección de esta semana. Dios ha designado, oye bien, Dios ha designado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió las mentes de ellos en la elección de lo que debían decir y lo que debían escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. Gloria a Dios. O sea, la palabra del Señor, a pesar de ser confiada a vasos de barro, somos seres humanos, la verdad es que es del cielo, es del Señor, porque es la santa palabra de Dios. Mira, la Escritura, la Biblia, pasa la prueba profética, porque la Biblia tiene un argumento profético extraordinario. La Biblia tiene profecías, y cuando hablo de profecías no estoy hablando únicamente de profecías para el fin del mundo, no estoy hablando únicamente de profecías que van a ocurrir en el futuro nuestro, sino estoy hablando de profecías que ya acontecieron. Mira,
En la Biblia tenemos nosotros cerca de 75 predicciones mesiánicas directas desde el Antiguo Testamento que encuentra su cumplimiento en el Nuevo. Por lo tanto, lo que te está diciendo es que la Escritura pasa la prueba profética. La Biblia pasa la prueba profética. Profecías que fueron escritas en la Biblia fueron cumplidas. Lo que te está diciendo es que la Biblia pasa el argumento profético. Encontramos nosotros diversas profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con Israel, profecías relacionadas con las naciones. Por ejemplo, Daniel capítulo número 2 describe todos los imperios del mundo. Daniel capítulo 2, a través de una visión que Dios le da a Nabucodonosor y que luego Daniel le interpreta, describe la historia del mundo. La cabeza de oro, símbolo de Babilonia; el pectoral de plata, símbolo de los medos y los persas. Luego la siguiente parte, el abdomen y el torso con bronce, simbolizando a Medo-Persa. Luego entonces las piernas de hierro, simbolizando al imperio romano, y luego los pies de hierro y barro cocido, simbolizando entonces a ese reino unido con lo que era religión y Estado, la Roma religiosa o el papado como se le conoce. Y entonces luego viniendo una piedra que desciende el reino de Dios. O sea, la Biblia pasa la prueba profética. Profecías que fueron descritas en la Biblia encontraron su cumplimiento. Y usted lo podrá estudiar esta semana. Por lo tanto, te motivo a que estudies esa lección esta semana. La Biblia también pasa el argumento histórico. Mira, ¿por qué? En la Biblia nosotros tenemos autores que fueron testigos de lo que están contando. O sea, en la Biblia nosotros tenemos personas que de primera mano dijeron lo que estaba aconteciendo. Daniel, al escribir, escribe de primera mano. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, escriben de primera mano en el caso de Mateo. En el caso de Marcos, muchos autores entienden que Marco escribe de primera mano, pero también que Marco escribe de lo que Pedro le dijo y de lo que la comunidad cristiana de su época le dijo. Lucas investiga y busca testigos de primera mano que le dicen a él lo que aconteció y él escribe. Lucas también escribe de primera mano los hechos de los apóstoles, porque él también viaja con Pablo y vivió ese tipo de cosas. Así que en la Biblia nosotros pasa el argumento histórico. Pero no solamente pasa el argumento histórico porque los que escriben de primera mano, sino que también pasa el argumento histórico porque nosotros podemos encontrar en la Biblia referencia a datos históricos que encuentran su cumplimiento en la historia misma. En la Biblia nosotros encontramos ese sentido de los imperios en el sentido profético, que también es un argumento histórico. En la Biblia también nosotros encontramos fechas, personajes, reinos, Esther, el rey Asuero, y encontramos nosotros personajes históricos, acontecimientos históricos, fechas históricas, reyes que estaban siendo colocados, culturas que son mencionadas y que encuentran una validez histórica, pueden macharse, pueden compararse con la realidad histórica y entonces encuentran sentido y encuentran cumplimiento. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia pasa el argumento histórico, pero la Biblia también pasa el argumento arqueológico. La Biblia pasa el argumento arqueológico. Es interesante, ahí en el año 1947 se encontraron una serie de documentos en las cuevas del Qumran. Encontraron un montón de rollos que databan del año 200 después de Cristo, de una comunidad que vivió allí en el Mar Muerto. Y encontraron entonces rollos que databan desde antes de Cristo, con porciones prácticamente completas de la Escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento. La Biblia pasa el argumento arqueológico, no únicamente por eso del Mar Muerto, sino porque muchos de los lugares mencionados en la Biblia, culturas mencionadas en la Biblia, hoy día se pueden confirmar con los descubrimientos arqueológicos. Con esas excavaciones arqueológicas se encuentran descubrimientos extraordinarios de culturas como las egipcias, de culturas antes de los egipcios, de culturas de Mesopotamia. O sea, el argumento arqueológico, cuando miramos nosotros en la Escritura y nos damos cuenta que la arqueología confirma lo que ya la Escritura ha narrado, nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia pasa el argumento arqueológico. La Biblia se sobrepasa a la prueba arqueológica. Pero la prueba más grande, óyeme bien, el argumento más grande que la Biblia puede dar
El argumento y la prueba más grande que la Biblia puede pasar es el argumento de lo milagroso, la transformación de vida, el poder transformador que tiene la Biblia. Mira, es interesante porque la propia Biblia da testimonio de eso. En 2 de Reyes capítulo 21, versos 3 y 9, en 2 de Reyes capítulo 21 se narra la historia de Josías. Con aproximadamente 25 años, el pueblo se había apartado. El pueblo se había alejado de las enseñanzas de Dios. Había entrado en calamidad. El pueblo se había apartado de las enseñanzas de Dios y había tomado otro camino. Y de repente, Hilcías, el sacerdote, descubre el libro de la ley en la reconstrucción del templo. Cuando descubre el libro de la ley, entonces comienzan a enseñarlo. Y comienzan a enseñarlo en todas las tribus. Comienzan a enseñarlo en todos los lugares. Y para el año 621 a.C., el pueblo ocurre un revivimiento, el pueblo ocurre un cambio extraordinario, un cambio que marca la vida entre un antes y un después de la historia del pueblo. Porque llegó la palabra de Dios transformando y cambiando. Hoy en la realidad hay muchas historias a diario, testimonios de personas que son cambiadas con el poder del Evangelio narrado en las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia también pasa la prueba de lo milagroso, la prueba de la transformación de vida. ¿Está usted frente a la palabra de Dios? La palabra de Dios con aquel poder extraordinario que Dios dice en Génesis 1, sea y fue hecho. Cuando usted abre la Biblia, está abriendo la palabra del Señor. La Biblia no le interesa mostrar argumentos que demuestren que ella es o que es verdadera. La Biblia simplemente da por sentada porque ella es la palabra de Dios. Yo quiero invitarte este trimestre a disfrutar de este estudio de la palabra del Señor, a disfrutar del estudio de la lección de este trimestre. Estudia tu Biblia, estudia tu lección de escuela sabática. Síguenos en nuestras redes sociales para que recibas el próximo video con la siguiente lección. Y Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Comparte este video, por favor. Compártelo en todas tus redes sociales. Compártelo con tus amigos. Síguenos, dale like, déjanos tu comentario. Dios te bendiga mucho. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.